Ponerle el capítulo 3 sobre orientación espacial y sistemas de referencia. Entonces me presento, hola a todos, mi nombre es Luis Mario y hoy le voy a presentar el capítulo 3 de este material sobre geometría y didáctica. Este capítulo se llama orientación espacial y sistema de referencia. Y pues este capítulo lo que nos ofrece es un recorrido muy completo sobre cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes. Es decir, a cómo comprender mejor el espacio que nos rodea. Entonces, en esta presentación yo les hablaré de los conceptos clave y también pues de ejemplos concretos y de por qué es importante este tema en la escuela. Entonces vamos al punto, ¿qué es la orientación espacial? ¿Y por qué es importante? Entonces la orientación espacial es esa capacidad que tenemos para ubicarnos en el espacio y para comprender dónde nosotros estamos, a dónde vamos y cómo nos desplazamos. Entonces, esta habilidad nos permite a nosotros a leer mapas, interpretar planos y también nos ayuda a ubicarnos en lugares desconocidos o ya sea conocido. Si queremos llegar a una parte, entonces tenemos muchas posibilidades de ubicarnos. Entonces, además de todo esto, ayuda a los estudiantes a pensar de manera lógica. Y también ayuda a los estudiantes a poder desarrollar esa capacidad de visualización que, como logro yo decirle, que es clave en geometría y en muchas otras áreas también, este tema. Y llegamos al punto, dimensiones clave de la orientación espacial. Entonces, el capítulo menciona 4 dimensiones importantes para entender este concepto, que es dimensión epistémica, que se refiere al contenido matemático, y cómo el uso de figuras, escalas, coordenadas, distancias y ángulos. Tenemos lo que es la dimensión cognitivo-afectiva, que está relacionada con cómo los estudiantes entienden y se sienten ante el aprendizaje de la geometría. Es decir, cómo ellos entienden, cómo ellos al ver tal ejercicio, ellos puedan resolver, o cómo se sienten al resolverlo, o cómo se sienten al poder interpretarlo, o observar cómo poder hallar la solución de ese ejercicio. Tenemos lo que es la dimensión instruccional, que habla de cómo enseñamos como conceptos con métodos y recursos. Tenemos también lo que es la dimensión ecológica, que esa más que todo nos recuerda que todo aprendizaje ocurre en un contexto social y también cultural, como lo es la escuela, lo que es la familia, es decir, en el ambiente familiar, y lo que es la comunidad que nosotros nos rodea. Entonces llego al punto donde tenemos actividades y ejemplos para desarrollar la orientación espacial. Entonces hay muchos problemas de ubicación. Por ejemplo,
completar frases como, por decirlo, la iglesia está al este de este. Sí, la iglesia está al este de la plaza, por ejemplo. Entonces nos ubicamos con una brújula, nos podemos ubicar también con un mapa, o también nos podemos ubicar con el GPS. Llegamos a eso entonces a la lectura e interpretación del plano, es decir, como el plano de una casa. Entonces llegamos a eso con unas preguntas sobre cuántas ventanas tiene una habitación o dónde se ubica el baño. Se concluye esa pregunta de ese plan. Se puede concluir. Entonces llegamos a eso, lo que es el uso de coordenadas cartesianas. Y eso lo utilizamos para ubicar puntos en un plano, usando pares. ¿Cuáles son esos pares? X, Y. Y de ahí obtenemos las coordenadas polares, como en los croquis de orientación o juego de encontrar un tesoro. Tenemos lo que es eso entonces, mapas topográficos. ¿Qué representan esos mapas topográficos? Representan el relieve de terreno, usando curvas de nivel. Y hay muchas cosas entonces en sí por resolver. Tenemos lo que son entonces los problemas famosos, que son como los puentes de Königsberg y el problema de los 4 colores. Entonces los juegos didácticos de búsqueda de objeto escondido puede ser una solución, sí, es una buena opción. Porque a través de eso tenemos entonces lo que es orientación con brújula también, creación de plano, escala. Entonces la importancia del uso de herramientas tecnológicas, como el capítulo destaca que hoy en día es esencial incorporar herramientas como GPS, brújulas digitales y software de mapa en el aprendizaje. Entonces estas herramientas no solo son útiles, sino que también motivan a los estudiantes y les permite explorar el espacio de forma más interactiva. Es lo que nosotros obtenemos de todos esos aprendizajes. Entonces, pues llegamos a una explicación un poco sobre los aspectos didácticos y curriculares. Entonces, el documento habla un poco sobre que la orientación espacial no siempre recibe la atención suficiente en los currículos escolares. Entonces, pues la cual de todo eso es importante como maestro diseñemos actividades que ayudan a los estudiantes a pasar de espacio perceptivo. ¿Qué vemos nosotros de eso? Pues al espacio geométrico, como lo son las representaciones en papel o en la pantalla. Entonces todo esto implica trabajar con figuras, esquemas, croquis, coordenadas y mapas. Entonces hay muchas cosas, hay muchas soluciones para enseñar al niño.
Y todo eso entonces tenemos, por ejemplo, ejemplos gráficos para acompañar. Se le puede mostrar a ellos dibujos de un plano de una casa con diferentes habitaciones. Un poco más claro y contundente como el que le estoy presentando aquí. También le podemos presentar ahí un mapa sencillo con diferentes coordenadas. Le podemos mostrar un croquis con diferentes puntos marcados para buscar un tesoro. Diferentes esquemas de problemas de los puentes de conexión. Y pues también podemos mostrarle ahí un perfil topográfico. Y pues entonces llegamos a la conclusión del capítulo 3 sobre orientación espacial y sistema de referencia. Entonces, para concluir esta exposición del capítulo 3, quiero detenerme en todo lo que hemos reflexionado y aprendido a lo largo de este recorrido. Entonces, la orientación espacial y los sistemas de referencia no son simplemente contenidos escolares o elementos, por decir, aislados de la geometría, sino que son habilidades y competencias que conectan profundamente con nuestra vida cotidiana. También con el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes y con la manera en que interpretamos el mundo. Entonces, la orientación espacial nos permite ubicarnos, desplazarnos, también nos permite comprender el entorno y construir representaciones mentales de los espacios que habitamos. Desde que somos niños y pues desde que empezamos también a desarrollar esta capacidad cuando exploremos nuestra casa, nuestra calle, cuando jugamos a buscar tesoros escondidos. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunas medidas. ¿Cuál es ese punto? Que a medida que nosotros crecemos, esta habilidad se va refinando y complejizando. Y se va más que todo allá integrando a esos conceptos matemáticos como puntos de referencia. También a esas distancias, direcciones, a ángulos, a escalas y a coordenadas. Entonces todo esto no es solamente teoría, sino que también debemos tener nosotros en cuenta que forma parte de la realidad de cada día. Entonces de este capítulo lo que entiende y la explicación y sobre todo la lectura y todo, más que todo nos invita a reflexionar cómo la escuela y ese entorno educativo puede convertirse en espacio privilegiado para competencia. Entonces esa competencia a través de sus 4 dimensiones, que esas son epistémica, cognitiva, efectiva, instruccional y ecológica. Entonces se ha comprendido que la orientación espacial no es solo saber dónde estamos, sino también cómo nos sentimos al comprender cómo nos enseñan. Y también qué recursos y contextos tenemos disponibles para utilizar o hacer. Entonces, pues la dimensión epistémica nos remite al contenido matemático que sustenta la orientación espacial. Entonces, con todo eso, aquí vemos como conceptos que a veces parecen abstractos, como lo son las coordenadas cartesianas,
o también las cortesías polares, o los ángulos, los mapas topográficos, o las escalas. Todo eso entonces se convierte en herramientas prácticas que nos ayudan a nosotros a ubicarnos, a movernos sobre ese espacio. Entonces, más allá de todo eso, todas esas cosas nos ayudan a ir más allá de solamente memorizar fórmulas o definiciones. Entonces, todo esto es fundamental que los estudiantes comprendan el porqué de todos estos conceptos. Entonces, que ellos vean y observen su utilidad y cómo se relaciona todo eso entre sí. Entonces, la dimensión cognitiva afectiva, ella lo que hace es destacar ese papel de las emociones. ¿Cuáles son esas? Las creencias y las actitudes. Entonces, es fundamental que los estudiantes se sientan motivados, sí, es fundamental, y seguros, y más que todo confiados, para poder explorar más que todo ese espacio. Entonces, aquí el papel de docente es clave. ¿Por qué? Porque el docente debe crear un ambiente positivo. Él debe proponer retos adecuados que ayude a fomentar la participación de ese estudiante, la participación, y ayudar a reconocer los logros. Aunque sea muy pequeño, siempre ayuda a reconocer. ¿Qué hace este reconocimiento? Ayudar a que el estudiante se motive más un poco sobre lo que hizo y a querer ser mejor cada día. Entonces, se debe tener en cuenta las diferencias individuales, ya que todo esto construye su conocimiento de manera única. Todo esto es fundamental y se debe tener en cuenta. Entonces, la dimensión instruccional. Ella, sobre el recorrido que hemos hablado, todo eso, pues nos ayuda a recordar que esa orientación espacial nos enseña y llegamos al punto donde nos enseña de cualquier manera. ¿Por qué? Porque es necesario planificar actividades significativas que vayan más allá de lo repetitivo o la memorización. Entonces es importante utilizar recursos variados como planos, mapas, aplicaciones digitales, juegos, actividades al aire libre, también la tecnología. Entonces, la tecnología, ¿por qué? Para ver cómo la realidad aumenta. ¿Por qué? Porque todo esto hace que el aprendizaje sea un poco más significativo en el entorno. Entonces, la dimensión ecológica también nos invita a mirar más allá del aula y considerar el contexto social cultural y sobre el ambiente familiar de cada estudiante. Entonces aprovechemos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, desde un simple lápiz y papel hasta un GPC o un software de realidad. También hay un software de realidad aumentada que se ayuda un poco más. Esa es una tecnología que podemos utilizar para implementar un poco más el aprendizaje y que ellos entiendan por qué. Es como algo más, un poco más real.
¿Por qué? Porque ayuda a abrir un poquito más los puentes del conocimiento espacial. Entonces recordemos siempre que más allá de los conceptos matemáticos, lo que nosotros estamos formando son seres humanos, capaces de ubicarse, comprender y transformar su realidad. Gracias por su atención y por acompañarme en este recorrido sobre esta exposición del capítulo 3. Muchas gracias.